850 AM. Radio Santa Clara. Radio Santa Clara. Emisora de la buena noticia. Radio Santa Clara presenta ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Desde la Gran Huetar Norte, tierra de oportunidades, abrimos la cancha a la cultura, al deporte, a temas sociales y a la política. Ya con ustedes, ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. ¿Qué opinas? Gracias, amigas y amigos de ¿Qué opinas? En esta Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. Mi nombre es Miguel Gutiérrez, nuevamente teniendo el privilegio de compartir con ustedes esta audiencia fiel a Radio Santa Clara, agradeciéndole, por supuesto, al obispo de Ciudad Quesada y a todo el equipo que nos escucha y que nos da este impulso en esta emisora que llega a la Gran Huetar Norte, por supuesto, a don Edwin, y que nos presta este espacio y que nos permite compartir las ondas radiales con invitados de lujo. Pero antes saludar a don Álvaro. ¿Cómo se encuentra, don Álvaro? Muy buenas noches, un gusto saludarle y compartir nuevamente un programa más, don Miguel. Y le cuento que acá en San Carlos ha estado como por ratos de lluvia y tormentas un poco ayer y hoy ha estado más bien mucha calor y no ha llovido tanto como estos días atrás. Hemos estado Pues así como una transición de clima. Bueno, esa es la transición, hay que cuidarse de los resfriados porque con este tema del clima a veces no sabe si va a llover, si va a hacer calor, hasta el Instituto Meteorológico Nacional no sabe a veces qué pronóstico decir porque es increíble cómo cambia el clima. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy importante que hay que invitar a cada uno de ustedes a que reflexionen. Es un programa hecho con un tema que nos interesa y nos atañe a todos, es el tema de la seguridad. Hoy trajimos un especialista, una persona que está formada en los Estados Unidos, una persona que tiene un conocimiento muy amplio de diferentes áreas del tema de la seguridad y que hoy yo le invito a usted, padre de familia, a usted, madre de familia, a usted, ciudadano,
a que escuche las palabras de un especialista en el tema de seguridad. Muchas veces lo menospreciamos. Decimos el tema de la seguridad no me toca a mí, no me atañe, a alguien más será la responsabilidad, o simplemente lo dejamos pasar, se nos pasa como un detalle menor, pero sí nos afecta a todos. Y hago la reflexión de esto porque hace apenas una semana en las calles de Cartago, que por cierto hoy está haciendo muy buen clima en Cartago, está con la luna preciosa, parece de verano totalmente, lamentablemente por una discusión de un simple choque de vehículos, terminó con una persona fallecida, lamentablemente, pero es un tema que habla de la violencia en las carreteras, habla del tema del manejo de la ira, el tema de que perdemos el control, que finalmente nos dejamos llevar por el momento y pues que la vida humana, lamentablemente, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestro país, es algo como que se está viendo con desprecio. Y ahí hay que hacer una reflexión profunda en el día de hoy de lo que vamos a conversar, porque necesitamos tener una sociedad segura, una sociedad que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, es una sociedad o un Estado fallido. Y es un tema que hay que tocarlo que con gente experta, con gente profesional. Por eso hoy nos dimos a la tarea de traer a una persona que sí sabe de la temática, don Ferdi Egüez. Me corrige cualquier cosa si digo mal el apellido, pero don Ferdi es una persona que le damos la bienvenida a estos micrófonos de Radio Santa Clara. Obviamente le vamos a dar la oportunidad de que él mismo se presente, pero les comento, es una persona que conoce y conoce bastante. Don Ferdi, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, muy bien, como decís, eh, con un clima muy bonito aquí en Cartago. Perfecto, entonces, bueno, a la materia, ¿verdad, don Ferdi? Una presentación pequeña suya, de quién es nuestro invitado de honor el día de hoy y, por supuesto, su enfoque a través de TAC, que es esta organización que es muy importante que la conozcamos. Los que somos, los que tomamos decisiones y queremos lo mejor, mejor para nuestros hijos, necesitamos de conocer de este tipo de emprendimientos. Te escuchamos. Bueno, mi nombre, como lo dice usted, es Ferdi Ewes. Yo soy, eh, tengo en realidad dos profesiones, gerencia y mercadeo, eh, y también soy ingeniero en seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional. eh, la carrera cual me abrió después de varios años el poder estudiar temas policiales. Eh, por un periodo en Estados Unidos me dediqué al tema empresarial. Fui director de dos empresas multinacionales. Luego participé de, de muchos, eh, eh, muchos proyectos a nivel país en distintas partes de Latinoamérica en temas policiales, en capacitación más que nada. Y a través de los años me he enfocado mucho en llevar la parte policial militar, en la doctrina más que nada y la estructura, am, combinado con la parte corporativa. Pero ya desde hace 8 años en Costa Rica, lamentablemente, cuando mi esposa y yo decidimos volver a Costa Rica, la familia de mi esposa es costarricense, hace 14 años dimos ese paso y pues obviamente eh, en Latinoamérica hemos vivido una, un cambio en tema de violencia y me tocó en esos años pues ser víctima de, de asaltos, nos robaron un vehículo de la puerta de la casa y prácticamente me di a la misión de entender por qué nos estaba sucediendo eso en el país y por qué habíamos eh, dejado a un lado el tema comunitario, ¿verdad? Entonces, junto con, de la mano de Fuerza Pública, pues entendí que Costa Rica en realidad tiene un buen proyecto país en temas de estrategia de prevención y, y decidí enfocarme mucho más en el tema eh, de seguridad y emprendí nuevamente con la empresa que hoy tenemos en varios países que se llama TAC, con oficinas en Emiratos Árabes, Bolivia, Estados Unidos y próximamente en otros dos países. Pero yo sí más enfocado en el tema de manejo de crisis institucional, comunitario y además soy experto en un programa que es el estándar hoy a nivel
Estados Unidos para protocolos de respuesta civil, policial, para eventos de ataques activos, el cual incluye tirador activo, rehenes, terrorismo, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos a ver, una pregunta inicial, eh, don Ferdi, que usted le quisiera pedir que por favor no la conteste. ¿La seguridad es un gasto o es una inversión que salva su vida? Y le lanzo esta pregunta que parece muy ingenua, porque inclusive como país no hemos sabido invertir en seguridad y lo hemos dejado atrás, lo hemos pospuesto. Es un tema de conversación general país. Entonces, le pregunto, ¿qué es la seguridad? Bueno, en realidad, solamente esa pregunta nos puede llevar a un programa completo, ¿verdad? Porque en realidad la seguridad ciudadana, que seguramente la que usted me pregunta, es parte de varios pilares a lo que llamamos nosotros seguridad humana, en la cual está la seguridad de salud, el bienestar, la seguridad económica, pero por lo general siempre nos enfocamos en el tema de seguridad ciudadana. Eh, y aquí hay que ser cuidadoso porque lamentablemente aquella Costa Rica que, que vivimos por muchas décadas, obviamente, una cultura de paz que fue la envidia a nivel mundial, no necesariamente en Latinoamérica, eh, nos dio algo que nosotros enseñamos en temas de actuación psicológica y fisiológica, que llamamos la psicología, en psicología, el sesgo de normalidad. Y entramos en una cultura muy pasiva, porque obviamente Costa Rica nunca ha vivido conflictos sociales tan grandes, por ejemplo, como suceden en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, eh, que en los últimos años tuvieron que cambiar varios presidentes. Bolivia en este momento está viviendo una crisis social. La gente tiene que salir a la calle para hacer filas kilométricas solamente para cargar gasolina. Nunca hemos tenido que salir con una olla a pedir arroz y frijoles. Y pues obviamente ese sesgo de normalidad hace que nosotros sintamos de que nunca nos va a suceder algo malo, ¿verdad? Y entonces, y por lo general, cuando nos sucede algo malo, siempre buscamos una institución que sea la que nos solucione ese problema. Y no somos capaces de analizar de raíz cuáles son las causas, cuál es el análisis de riesgo de cada barrio. Y por lo general hemos vivido en un país que tiene políticas públicas a nivel macro, eh, incluyendo diferentes instituciones como el MEC, por ejemplo. Y yo viniendo de una cultura americana, donde obviamente cada estado de por sí tiene sus propias reglas. ¿Por qué? Porque lo que vive la región 5 del país es muy diferente a la región 3 aquí en Cartago, o a La Abuela es muy diferente a San José. Y por lo general no hemos construido nunca eh, las bases necesarias para que cada provincia, por ejemplo, tome eh, cartas sobre el asunto, en qué es lo que nos está pasando. Y pues obviamente dejamos de invertir en la seguridad. Y cuando decimos invertir, obviamente quiere decir en la capacidad de capacitación, no solamente policial, sino institucional. Dejamos de invertir en patrullas, dejamos de invertir en delegaciones. eh, y obviamente, y le voy a contar algo muy raro. Hace unos años hablaba yo con un comisionado de fuerza pública eh, que estaba muy metido en el tema de prevención. Y le hice una consulta y le digo, ¿cuál es el mejor programa de prevención en América, desde Canadá hasta Argentina? Y la respuesta fue casi inmediata y me dice Canadá. Y no solamente me dice porque tienen un programa preventivo, sino la inversión que tiene ese programa, esa estrategia. Y no vas a creer, me dice, pero en Latinoamérica la mejor estrategia en papel es la costarricense. Muchos países en Latinoamérica vienen a aprender de nosotros. El problema obviamente es que no está bien financiada. Y aquí existe eh, algo que tiene que solucionar la Asamblea Legislativa, obviamente, que tenemos una policía preventiva, pero el viceministerio de Prevención lo tiene Justicia y Paz. Y tenemos un departamento muy bien estructurado eh, de policial preventivo, pero, pero no tienen un presupuesto para poder llevar a cabo
todo lo necesario, digamos, en temas preventivos. Y además que nos volvimos por muchos años en un país reactivo, ¿verdad? Y obviamente yo al ser un hijo adoptado de este país, siempre añoro en que países en Latinoamérica tengan una caja, por ejemplo, como Costa Rica, una institución como el INS, obviamente bien manejado todos ellos, pero a la vez veo que hay que entre los diferentes poderes no se llega a un acuerdo nacional y existe mucho celo institucional, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Legislativa se enoja porque el Poder Judicial hace una cosa, tenemos muchas policías eh, segmentadas. eh, este es eh, mi propia idea que yo tengo de que no deberíamos tener tantas policías diferentes partes, porque al fin y al cabo, eh, aunque nosotros deberíamos tener una policía preventiva, una policía correctiva, al final, por un tema muchas veces de presupuesto, no podemos ejecutar eh, un plan país donde todos conversemos y al final siempre estamos todos peleados, ¿verdad? Y no hay que entrar en mucha discusión porque en los últimos días vemos cómo eh, un director del OIJ tiene que ser separado, eh, eh, tenemos fiscales peleados con el anterior presidente, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente eso hace de que este sea un país eh, muy pasivo en cuanto a tomar medidas drásticas y casi siempre tiene que suceder una desgracia o tenemos que tocar fondo para poder reaccionar y tomar esa decisión tan importante, ¿verdad? Y además entender de que la, la policía, por ejemplo, en este país es una policía muy bien preparada. Yo conversaba con unos amigos hace unas semanas atrás y le decía yo, tenemos un proyecto en este momento en un país en Latinoamérica, eh, y le decía yo, cualquier policía en Costa Rica tiene una licenciatura, o es abogado, ¿verdad? O es ingeniero, y te habla fácilmente dos idiomas. Y si no lo habla, te lo entiende. En otros países en Latinoamérica, eh, muchas veces el ser policía es porque fue la última opción que le quedó para no ser pobre, ¿verdad? Y eso hace obviamente de que nosotros estemos en un nivel mucho más arriba, el estándar policial que nosotros tenemos es muy alto, pero lamentablemente no tenemos presupuesto, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a las comunidades y le pedimos que inviertan en recuperación de espacios, que ayuden a veces a arreglar patrullas, molesta porque obviamente ya nosotros hemos invertido en pagar impuestos y esos impuestos deberían ser bien aprovechados, pero al final del día, si nosotros no le ponemos el hombro a nuestra policía, pues obviamente los que se benefician es la gente del crimen organizado. Y a pesar de todo eso, Costa Rica todavía no vive un nivel de violencia como lo vemos, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en el mismo México. Entonces, aún estamos a tiempo, pero lamentablemente eh, duele decirlo porque no nos vamos a poner de acuerdo hasta que no suceda algo grave y sea una llamada de atención a nivel país para tomar esas decisiones complejas, pero que tenemos que tomarlas para poder cambiar el rumbo del país. Y con esto termino esa pregunta. Nosotros, gracias a Dios, somos el intercontinental de los grupos organizados, porque aquí muchas veces vienen, se asientan, viven, invierten, y pues obviamente una persona que viene de otro país a situarse en Costa Rica no va a producir violencia, obviamente, porque quieren vivir tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y obviamente hay que tomar un análisis muy importante que tal vez lo conversamos más adelante, pero nosotros ya necesitamos un cambio inmediato y no podemos seguir en estas conversaciones pandas, como digo yo, ¿no? Perfecto. Vamos a una pausa
volvemos con todos nuestros amigos de Radio Santa Clara, a quienes invitamos a que se contacten con nosotros a través del Facebook de Radio Santa Clara y a través del WhatsApp 2475-9027 para que envíen sus preguntas y pues aprovechemos aquí a nuestro invitado. En la segunda parte vamos a conversar de esa lucha territorial. Estamos perdiendo nuestros barrios, nuestras comunidades, las escuelas, vamos a tocar ese tema, algo que nos tiene preocupados a todos, como hablaba aquí el profesional, el tema de los tiradores activos. Hay gente, mucha gente armada, hay muchísima violencia y lamentablemente también impacta áreas que deberían estar fuera de esta guerra, porque parece que vivimos una guerra, que como serían los casos de los centros educativos, los hospitales, etcétera, que han entrado en una dinámica en que nos hemos acostumbrado a que vuelan bala en la mañana, en la tarde, en la noche y no pasa nada. Entonces, eso vamos a tocarlo en el segundo espacio. No se muevan, ya volvemos. ¿Qué opinas? ¿Tiene un emprendimiento o proyecto de sistemas agroforestales o conservación del ambiente que promueve el desarrollo local? Hágalo crecer con las nuevas líneas de crédito de FONAFIFO, el Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible, creado prioritariamente para mujeres, y el Fondo de Negocios Verdes para personas productoras y asociaciones que buscan financiar emprendimientos verdes. Acceda a estas líneas de créditos que son una nueva oportunidad para llevar su iniciativa al siguiente nivel. Escriba o llame al 70 69 80 64. En Ciudad Quesada ejecutamos una obra histórica. Se trata de la renovación total de la red de distribución de agua potable en el casco central de la ciudad. Este proyecto permite renovar el 100% de la red, ampliar la cobertura con hidrantes de alta capacidad, garantizar el abastecimiento de agua potable por los próximos 25 años. Más que una obra, es una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Cambiamos nuestro número telefónico. Comuníquese con Radio Santa Clara al 2475-9027. 2475-9027. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. En Coosique creemos en un futuro más próspero y acompañamos a quienes se atreven a construirlo. Creemos que más que edificar una casa es sembrar la ilusión de un nuevo hogar. En Coosique la excelencia en el servicio es nuestra norma diaria y la seguridad de tus ahorros nuestra prioridad. Porque 60 años de trayectoria no solo cuentan nuestra historia, son la sólida base de nuestra transparencia y confianza. Somos una cooperativa diferente. Somos confianza. ¿Qué opinas? Volvemos a Radio Santa Clara en este 550 AM y hoy tenemos a un invitado internacional, bueno, en el sentido que también ya es costarricense adoptivo, como lo él mismo se ha autodenominado, pero además de eso conoce y pues ha visto las cosas desde otra perspectiva, la perspectiva de la objetividad que da verlo desde afuera, porque justamente por el hecho de ser costarricenses tenemos sesgos, tremendos sesgos, por ejemplo, que no pasa nada. Claro, pasan muchas cosas en nuestro país y debemos inclusive preocuparnos menos por lo que sucede en México, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Ecuador y resolver primero lo nuestro, y especialmente porque el avance de la violencia en Costa Rica es muy acelerado, hay un deterioro importante. Don Ferdi, una pregunta básica que le surge a cualquier ciudadano. ¿En Costa Rica es un país seguro en este momento, según su perspectiva? A ver, sí, y voy a ser claro en dos aspectos aquí muy importantes. Uno, que la sensación de inseguridad que vive el costarricense en este momento es muy distinta a la realidad estadística que tiene el país, ¿verdad? Según los números del OIJ y los números de fuerza pública que los daba el señor ministro constantemente, poquito antes del cambio de poder, obviamente las denuncias han bajado mucho o bajaron considerablemente, pero que también aquí hay que analizar, porque Costa Rica tiene una tasa muy alta en gente que no denuncia porque está harta, digamos,
que suceden cosas, pero además hay que ser muy claro en que el tema de la sensación de inseguridad del costarricense es un tema muchas veces de falta de comunicación de las instituciones. Entonces, si usted no comunica lo que usted está haciendo, obviamente usted prende el televisor y el muerto de hoy en la noche se lo muestran hoy, medianoche, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, eh, al mediodía, y para que no se olvide, lo vuelven a pasar en la noche. Entonces, y aparte que Costa Rica, al ser muy pequeñito y al tener un gran área metropolitana donde se congruyen varias ciudades, obviamente vivimos todos apretados y la noticia de la abuela le duele mucho a Cartago, los muertos de Cartago le duelen a Heredia, etcétera, porque estamos juntos, ¿verdad? Entonces, las instituciones, al no compartir qué se está haciendo en temas preventivos constantemente y al no descentralizar la información, ¿verdad? Tenemos que esperar a ver qué dice el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, en qué se está haciendo en Batán, qué se está haciendo en la zona sur, en Cartago, en Alajuela, etcétera, en vez de darle esa responsabilidad a las direcciones regionales, que cada uno nos cuente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque yo muchas veces decía, eh, me encanta que se decomise mucha droga, pero ¿qué le digo yo a mi vecina que no puede ir al chino porque en el transcurso que va caminando de la casa al chino la pueden asaltar, ¿verdad? ¿O qué le digo yo a mi vecino que quiere salir a caminar en la noche y no puede porque la ruta es muy bonita pero insegura? Entonces, yo creo que hay un tema ahí que tenemos que mejorar, que es el tema de comunicación, porque esa sensación de inseguridad, yo se la achaco a esa falta de información. Segundo, que obviamente por primera vez en la historia de Costa Rica estamos viviendo estos niveles de inseguridad, homicidios, como bien lo dijo usted, lo que sucedió hace unos días con estos muchachos eh, que lamentablemente falleció aquí en Cartago, y pues obviamente eh, eso hace de que no solamente la sensación de inseguridad nos juegue una mala pasada, pero es que ese 10 que nosotros tenemos como sensación de inseguridad es tal vez un 2 o un 3 en Colombia, en Bolivia, en Perú, en países donde se vive constantemente en conflicto. Entonces, pues obviamente eh, cualquier cosa que suceda en el país nos atemoriza, pero relativamente a nivel latinoamericano nosotros vivimos en uno de los países más seguros, y no por nada también tenemos mucha inversión extranjera hoy en día, especialmente eh, en zonas privilegiadas del país. Y hoy en la mañana conversaba con unos amigos que se encargan de desarrollar eh, condominios en la zona de Guanacaste, y, y, y se ve como hay demasiada inversión extranjera, obviamente, y la gente no va a venir a un país inseguro, ¿verdad? Entonces, eh, de que nos estamos volviendo violentos, pues obviamente sí. ¿Tenemos que hacer algo? Claro que sí. Y hace unos días que estaba dando una capacitación en Heredia, eh, alguien me preguntaba si yo pensaba que, que la inseguridad en los barrios había crecido, y le decía yo a ellos, es que eh, nos hemos olvidado de que es un papel de todos, no necesariamente de unos cuantos, ¿verdad? Y, y, y el problema más grande no es necesariamente si somos más violentos que otros, porque si vemos esos números que le comentaba a esta persona, me decía, es que en Estados Unidos hay muchos eventos de tirador activo. O sea, Estados Unidos tiene más de 400 millones de armas vendidas al día de hoy, 1.25, algo así por persona, y nosotros no llegamos ni a una fracción de ese número, pero por índice de homicidio somos más violentos que Estados Unidos, ¿verdad? Un tema estadístico. Obviamente somos 5 millones de habitantes versus casi 400 millones de personas, pero si lo hacemos por cifras, nosotros somos más violentos que los americanos. Entonces, yo creo que nosotros todavía tenemos un país formidable, un país que todo el mundo envidia a nivel internacional, eh, que se puede recuperar, pero obviamente esa suerte es muy corta, ¿verdad? Si no cambiamos el rumbo del país. Perfecto. Vamos a cosas concretas, que es lo que justamente usted hablaba, que es justamente, yo creo que Costa Rica, coincido con sus comentarios, pero también esa sensación de inseguridad se da
porque es muy notorio que a nivel micro, no macro, micro, en el barrio, por ejemplo, se encuentran 3, 4, 5 jóvenes fumando marihuana en plena vía pública, nadie hace nada. La persona, por ejemplo, hay alguien que está haciendo escándalos a medianoche con el volumen a todo, que da una fiesta, violencia, etcétera, puede haber hasta menores ahí, y aunque llamen al 911, no llega la autoridad. Hay una sensación, por ejemplo, de que los conflictos vecinales no se pueden arreglar, de que ponen una denuncia y más bien sale contraproducente poner la denuncia, que por ejemplo el narcotraficante del barrio más bien hasta tiene intimidado a la gente del mismo barrio y que termina hasta desplazando a los buenos ciudadanos. Ese pequeño va mucho a la teoría de don Rudolf Giuliani, de las ventanas rotas, en el sentido de que desde lo pequeñito que se combatió en Nueva York, que en aquel momento, en los años 90 y 2000, tenemos que empezar a poner orden desde lo pequeño a lo macro, ¿verdad? Pero en Costa Rica se ha descuidado de eso pequeño y el ciudadano tiene razón cuando se siente intimidado. Respecto a eso, le pregunto, si estamos por el rumbo correcto en las políticas actuales, porque en los barrios no están llegando, no está próxima la autoridad. Y vea, en este caso, la necesidad casi que urgente que han tenido de crearse las policías municipales, porque justamente la Policía Nacional, que antes era muy fuerte, muy robusta, cuando era la Policía Civil, inclusive la PM militar antes, ¿verdad? Luego la Policía Civil y con Guardia Rural, era muy efectiva, pero después se diluyó ese esfuerzo y tenemos apenas 10.000 hombres, en este caso en la fuerza pública, que tienen que cubrir un país con gente enferma, con gente incapacitada, con gente pues mal entrenada en algunos casos, o pues con limitaciones de infraestructura como falta de patrullas. Le escucho, don Service. Sí, a ver, es que esa pregunta tiene para mí tres caminos. Uno, obviamente que el tema, cuando usted, que lo comenté hace ratito, de que la gente está cansada muchas veces de llamar al 911 porque no se va a solucionar nada, eh, pues eh, sabemos que la policía en este momento tiene un problema de, de vehículos, por ejemplo. No tenemos la capacidad de patrullas que necesitaría el país tener en las calles. Y pues obviamente cuando usted llama, ellos tienen que priorizar, ¿verdad? ¿Qué es más, a cuál deben ir primero? Pero no solamente eso, eh, sino que estamos viendo de que al tener un poder judicial casi ahogado, eh, y tenemos muchos filtros y embudos, eh, lo que yo vengo diciendo es que los jóvenes están cada vez más eh, probando el límite de cuál va a ser el castigo si yo cometo un delito, ¿verdad? Porque en realidad no hemos tenido nosotros casos como en Estados Unidos de esa magnitud, de la magnitud que vemos todos los días, pero es porque no ha pasado algo como para decir, mira, ese muchacho cometió un delito, entonces le dieron 20, 30, 40 años de cárcel. Entonces, por ese aspecto, digamos, por eso es que digo yo, hay que cambiar muchas cosas y tienen que ser cosas muy rápidas. Pero por otro lado, ya hoy en día no necesitamos nosotros programas preventivos, también necesitamos programas paliativos, ¿verdad? Porque si nos hacemos la pregunta de por qué los jóvenes están siendo reclutados, pues hay muchos motivos. Muy fácil de manipular. eh, los jóvenes hoy buscan pertenencia, que tal vez un grupo de amigos no se lo puede dar y el crimen organizado sí. Viven bajo presión económica o familiar. Las redes sociales venden una imagen muy falsa de qué tan millonario puede ser tan rápido. Eh, los, muchos barrios ya tienen la presencia criminal muy normalizada. Muchos adultos usan a los jóvenes como piezas reemplazables, eh, y tenemos un sistema que detecta señales eh, tardías, ¿verdad? Ausentismo, cambios bruscos de conducta, consumo de droga, etcétera. Y somos muy lentos para reaccionar en tomar medidas en contra de eso. Eh, entonces, el crimen organizado no solamente recluta jóvenes
por dinero, sino que también reclutan con identidad, miedo, pertenencia y falsas promesas. Entonces, y algo muy importante que a diferencia, por ejemplo, de otros países, nosotros tenemos los famosos eh, comités organizados que tienen cada una de los barrios, eh, que son capaces de alcanzar hasta cierto punto un poquito esos problemas que tiene Fuerza Pública o las policías municipales. eh, y, y las asociaciones de desarrollo en este país es algo que deberíamos utilizar mucho más porque al final del día son mini municipalidades dentro de las comunidades y hoy en día muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Porque hay muchas que son para estudio de éxito, pero se convirtieron básicamente en administradores de salones comunales nada más, en vez de manejar proyectos de prevención junto con otras instituciones. Entonces, eso es una estructura muy grande que tenemos, una ingeniería muy grande que tenemos que reestructurar, y esta conversación debería ser en todos los niveles sociales, ¿no? No le corresponde a una institución en sí. El problema es que el PANI se enoja cuando Fuerza Pública toma una decisión, los fiscales también, y así es. Y lo dije en un comienzo, ¿verdad? Hay un ego institucional muy grande en este país. Justamente, esa desarticulación, porque es el concepto que yo creo que usted nos trata de expresar, que cada quien jala para su lado, lo que sucede es que finalmente hay alguien que sí está muy organizado y es el crimen organizado, literalmente, usando un eufemismo, ¿verdad? Hablando redundantemente, porque plazas completas, usando el término plazas, para que lo que nos escuchan es que el crimen organizado agarra el país y lo tiene cuadriculado, literalmente. Se disputan mercados y esos mercados obviamente son, pues se conoce como plazas, en donde las disputas son por ese mercado de qué, de venta de estupefacientes y de otros ilícitos que pasan en la zona. Pero el crimen organizado lo tiene clarísimo, o sea, lo tiene por calles, lo tiene por avenidas, lo tiene por barrios, por todo. Mientras tanto, nosotros nos andamos peleando, o nosotros me refiero a la ciudadanía, entre instituciones desarticuladas y finalmente ciudadanos que por apatía, en algunos casos, no quieren colaborar, ¿verdad? Porque también la autoridad necesita ayuda y le concedo ese punto a lo que dice nuestro invitado. Ya vamos a la segunda pausa, pero antes de eso, nada más le consulto muy concretamente. ¿Tenemos realmente una cultura en Costa Rica de prevención en el tema de seguridad en los centros educativos? Usted me dice sí o no, y aumentamos después de la pausa. No, estamos en paños menores, ¿verdad? Somos un bebé recién nacido en temas de protocolos, si es que a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta mucho, pero después de la pausa le puedo explicar por qué y cuáles son los cambios que podemos hacer, ¿no? Perfecto. Esta última parte se la pedimos a los maestros, a los directores que la compartan, porque va a ser muy importante. Muchas veces ustedes les dan esos famosos protocolos que son de papel y que están muy alejados de una realidad, la realidad de la infraestructura, de su barrio, del tipo de gente, hasta de la cultura del costarricense. Entonces, después de la pausa vamos a explicar este tema de los centros educativos. Ya volvemos. ¿Qué opinas? Yo tuve que hacer 2 intentos, pero lo logré. Yo tuve que hacer 6 intentos para alcanzarlo. Yo perdí la cuenta, pero al final lo conseguí. Yo tuve que tener un infarto a mis 38 años. Tuve que experimentar los síntomas de no consumirlo más. Tuve que estar hospitalizado y enfrentarme a la realidad del daño que le había causado a mi salud y a mi vida para poder lograr tomar una decisión. Cambia el cassette, deja de fumar. Caja Costarricense de Seguro Social. San Carlos tiene la red vial cantonal más extensa del país y mantenerla es clave para nuestro desarrollo. En el 2025 atendimos más de 1.040 kilómetros de caminos en lastre y 60 kilómetros en asfalto. Además, invertimos 1.944 millones de colones en maquinaria para una mejor atención de la red vial cantonal. En total, una inversión superior a 8.331 millones de colones. Este 2026 seguimos trabajando por caminos que conectan progreso. Cambiamos nuestro número telefónico.
Comuníquese con Radio Santa Clara al 2475-9027. 2475-9027. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. ¿Qué opinas? Regresamos al último espacio de este programa tan especial de seguridad y vamos a tratar especialmente el tema de los centros educativos. Hablaba yo en el espacio anterior, en la parte 2 de este programa, de que en Nueva York empezaron atacando con este tema de la idea, de la teoría de las ventanas rotas, desde el tema de la gente que tira basura. Algo tan sencillo, de ahí empieza el delito. Si nosotros no hacemos algo de lo más pequeño, pues se nos hace gigante. Ese era el tema de la teoría de las ventanas rotas. Y lo fue muy funcional en el lado de Nueva York. Costa Rica ha tratado de hacerlo, pero no se ha podido implementar de manera correcta. Pero va por ahí donde vamos a hablar ahora, con el tema de los centros educativos. ¿Por qué? Porque justamente, don Ferdi, lo encontré una vez en una capacitación en un centro educativo, y es algo que nos preocupa y nos atañe a todos. Queremos que nuestros niños tengan un espacio seguro en los centros educativos, pero se crean muchísimos protocolos de índole administrativo que muchas veces no son aplicables. Entonces, don Ferdi, cuéntenos cómo están los centros educativos en temas de seguridad. A ver, la última guía que salió obviamente es una guía muy fácil de aplicar. El problema es que obviamente nosotros, o Estados Unidos nos lleva 25, 30 años en temas de protocolos de actuación ante eventos, y ellos han tenido que evolucionar evento por evento, y cada vez que hay un evento masivo en Estados Unidos, obviamente se estudia, se analiza, se mejora los protocolos de actuación, no solamente de los centros educativos, sino de los servicios de emergencias, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos existe un departamento, una oficina que se encarga única y exclusivamente de la seguridad de los centros educativos, que tiene todo que ver con el Ministerio de Educación, por ejemplo, pero a la vez no, no está bajo el yugo, digamos, de que es lo que dice el Ministerio de Educación, en este caso el secretario de Educación en Estados Unidos. Entonces tiene una facilidad muy amplia de preparar un protocolo que sea estandarizado, que sea muy fácil de aplicar. Entonces, ¿qué veo yo aquí en Costa Rica? Que la guía, porque no es un protocolo, es una guía, no está mal. El problema es que le derivamos el problema a los centros educativos y le decimos, bueno, con esta guía usted arme su protocolo y usted es responsable de ver qué hace para tener un protocolo de actuación, y nos olvidamos que un protocolo también necesita ser testeado, necesitan tener simulacros, necesitamos ver en qué momento se puede quebrar una actuación en una simulación, para que cuando nos suceda de verdad, pues obviamente tengamos, ya hayamos solucionado todos esos vacíos. Entonces, el MEP en realidad, yo diría que en este tema específico de actos violentos, porque queremos enfocarnos solamente en tirador activo, pero no entendemos de que el protocolo debería ser para cualquier evento crítico, ¿verdad? Porque en Estados Unidos existe un protocolo estandarizado de actuación que le dice cuándo cerrar la puerta, quién entra, quién no entra, cuándo se hace un lockdown, cuándo evacúo, dónde evacúo, y ese es estandarizado. No importa si es un tirador activo o si entró un perro con sarna al centro educativo, o si entró un borracho al centro educativo, siempre se actúa el mismo protocolo, solamente que en diferentes niveles. Y esa es la mala idea de que tenemos que tener un protocolo para tirador activo, un protocolo para bullying, un protocolo para... Y algo que nosotros debemos entender y no hemos podido llegar a ese punto, a ese núcleo que necesitamos entender, es que no nos enfrentamos nosotros a jóvenes malos, sino que nos estamos enfrentando a una sociedad de jóvenes muy vulnerables, que son muy fácil para el crimen organizado acceder a ellos. Y pues obviamente, últimamente en este mes que he dado muchas charlas, he visto que hay niños que no son malos o jóvenes que no son malos,
que tienen que llevar un cuchillo, pero no es para hacer daño, sino para protegerse, ¿verdad? Entonces, al final del día, eh, son muchas aristas que se nos han presentado de la noche a la mañana, que hay que empezar obviamente por algún lado, ¿verdad? Y para nosotros poder trabajar en un protocolo completo, en un ecosistema completo, necesitamos cuatro capas. Una que es evaluación y prevención, preparación y capacitación, respuesta y coordinación, y reunificación y continuidad. Esos son los cuatro elementos que debería tener un protocolo. Aquel protocolo que le dicen a uno, bueno, si pasa algo, corre, escóndase y pelee. Eh, el estándar que nosotros enseñamos se llama evadir, denegar y proteger, que es básicamente lo mismo, pero con estrategia. Porque al final del día no te sirve de nada correr sin sentido, no te sirve de nada esconderte detrás de un pupitre si no vas a poder luchar por tu vida, ¿verdad? Y, y entonces lo que vemos nosotros son muchos docentes preocupados porque le enseñen qué tan rápido tiene que cerrar la puerta, apagar la luz, para dónde me voy, dónde me tiro, pero nos olvidamos qué tan capaz es un docente de reaccionar físicamente y mentalmente, ¿verdad? ¿Cuál es mi capacidad de reacción que yo tengo? Y entonces, y todo el mundo quiere que uno le enseñe a disparar, pero nadie le enseña a, a- a pensar por qué vas a disparar, cuándo vas a disparar y qué te puede suceder, ¿verdad? Y algo muy crítico, muy grave que nosotros no practicamos en este país son los centros de comando de incidencia unificados, donde no solamente nos deberíamos preocupar por lo que pasa antes y durante, sino qué va a pasar después, ¿verdad? Porque no solamente queda herido un centro educativo o la reputación de un centro educativo, sino queda herida la reputación de toda una provincia o una ciudad. Y no tomamos en cuenta que en estos protocolos deberían estar los comités organizados de cada barrio, deberían estar las municipalidades, las policías, y entonces hacemos protocolos donde la actuación es única y exclusivamente del centro educativo, y dejamos por afuera eh, estos otros elementos que son fundamentales para crear un protocolo necesario de actuación. Y el protocolo tal vez más eh, doloroso de enseñar y de poner en práctica es lo que nosotros llamamos un protocolo de reunificación, cuando ya suceden las cosas, ¿verdad? Donde vamos a recibir a los papás de los niños fallecidos, donde vamos a recibir a los familiares de las personas que han sido, que tienen, eh, eh, que les pasó algo, pero no han fallecido, dónde va a llegar la policía, dónde va a llegar la prensa. eh, y todo eso lo dejamos al azar porque obviamente hoy en día el MEP no le da la capacidad a los centros educativos de poder capacitarse, y, y yo muchas veces cuando me llaman para dar una capacitación les digo, bueno, es que la introducción a una actuación dura de 4 a 6 horas, y, pero queremos encapsular todo en 2 horas porque no tengo más tiempo, ¿verdad? Entonces, al final del día le digo yo, bueno, esto es como que usted me pregunte cómo piloteo un helicóptero y yo le diga, hey, vaya a YouTube y vea tutoriales para aprender. Eh, Toda la información de actuación de civil de un centro educativo está en las redes, pero no es lo mismo que yo busque de aquí información, de allá información, si no lo pongo a prueba, si no viene un especialista y me dice qué hacer, cómo ponerlo a actuar, como aquella vez que usted y yo participamos en este jardín de niños, eh, y eh, esa iniciativa de ese jardín de niños, por ejemplo, que ahora la tienen muchos, no es solamente una vez. Lamentablemente nos va a llevar mucho tiempo poder implementar todos los protocolos necesarios, y lamentablemente va a tener que suceder una desgracia para que nosotros o la institución que está a cargo de esto diga, bueno, cuánto tiempo tengo que dedicarle, qué presupuesto necesito, porque al final del día veo yo en los centros educativos, algunos tienen cámaras o no tienen cámaras, hay que vender tamales para poder comprar una cámara nueva, hay que hacer rifas, etcétera, y no debería ser así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, eh, vuelvo a repetir, si no tomamos en serio, y con esto no quiero decir meter miedo, pero hay que ser muy claro, eh, muy serio, sin ser alarmistas, sin ingenuidad, ¿verdad? Porque, como hablé en un principio, ese sesgo de normalidad,
que le robaron al vecino, entonces yo digo, no, no me robaron a mí, no me interesa, ¿verdad? Entonces, se mataron en tal parte, bueno, eso está lejos todavía. Eso decíamos hace 14 años de que el problema de Venezuela no nos iba a pertenecer a nosotros y vea lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de un protocolo de actuación, y según la OCDE, Costa Rica es uno de los países con más protocolos a nivel internacional que no los ejecutamos, para lo único que sirven es para acumular polvo. Entonces, mientras no pongamos en práctica, no hagamos simulacros y no pongamos a correr a los profesores bajo estrés, no vamos a saber si usted va a poder el día de mañana tener una actuación correcta para ir a cerrar el portón o defender a los niños. Porque yo siempre digo dos cosas. Un centro educativo tiene dos activos. Eh, los niños y jóvenes, ¿verdad? Los estudiantes y la reputación. Y lamentablemente cuando llegan personas como yo a hacerle los análisis de riesgo o implementar un protocolo, yo soy portador de malas noticias porque lamentablemente todo lo que yo le digo que usted tiene que hacer cuesta dinero. Y la caja chica de los centros educativos es muy chica, no alcanza para hacer todos los cambios necesarios. Entonces, pero ya debería, en estos últimos meses he visto mucho cambio, muchas direcciones regionales ya piden estas capacitaciones y pues obviamente en algún lado teníamos que empezar, ¿verdad? Pero lamentablemente queremos tomar champán con presupuesto de cerveza y no nos alcanza en este momento y tenemos que hacer algo y son cambios muy drásticos que tiene que tener el país para no sufrir en algún determinado momento, ¿no? Un dato, don Ferde, antes de que terminemos, porque nos falta, el tiempo nos gana, nos vence, pero es un dato importantísimo. El señor viceministro de Educación del gobierno anterior, que acaba de concluir, en una presentación en la Asamblea Legislativa, dio un dato que nos dice a nosotros que hay un foco rojo inmediato. Las ventas de drogas están haciéndose ahora y los decomisos de drogas se están haciendo cerca de los centros educativos. ¿Por qué? Usted lo dijo muy bien, muy claramente, y lo dijo la señora ministra Ana Catarina Müller, que ahora es diputada, que ya los jóvenes llegan a vender a los centros educativos en el salón de clases. Tenemos un problema de penetración, o sea, cara a cara, y usted tiene la razón en el tema de que no se identifica. Número uno. Número dos, el tema de las puertas. Los centros educativos normalmente no tienen personal de seguridad. Él daba el dato, el señor viceministro, en este caso, de que apenas la mitad de los centros educativos del país tiene alguien de seguridad, que muchas veces es un conserje, una persona que tiene un recargo y simplemente es un controlador de la entrada. No tiene ni siquiera un arma o no tiene ni siquiera una capacitación o simplemente es nada más para que anote quién entra y quién sale. Bueno, hay una limitación enorme ahí también, pero hay otro tema. Tenemos decenas, y eso lo hemos visto en redes sociales, de amenazas que lo estamos viendo en los jóvenes que colocan en el baño una amenaza para el día siguiente, para la clase de las próximas semanas, etcétera. Tenemos un tema generalizado que está saliéndosenos de control. Y lleva bien usted a modo de conclusión que yo quisiera preguntarle. ¿Usted qué le sugiere en este caso a esos directores que están en este momento lidiando con jóvenes que vienen con problemas de casa? Porque recordemos que la sociedad impacta obviamente a los centros educativos y que son cada vez más violentos, muchos los chicos, o sea, en donde el bullying es algo normal, en donde se agreden, en donde, como usted lo dijo, un chico tiene que llevar un cuchillo para defenderse, otros tienen que, pues, lidiarla de otra manera. Y lo vimos en el caso de Liberia, un par de chicos, uno agrede al otro y lamentablemente muere en carretera y queda abandonado, ¿verdad? En ese sentido, mientras otro lo agredía. Algo tan vulnerable como la vida de un joven está en riesgo y de muchos. Sí. Entonces, ¿qué le diría usted a esos directores como a modo de conclusión? Porque ya terminamos el programa. Le A ver, escuchamos. antes que nada, la prevención empieza en casa, pero no termina ahí. Necesitamos escuelas, necesitamos comunidades, instituciones conectadas. Entonces, un director por sí solo no puede luchar contra todo eso, ¿verdad? Segundo, necesitamos ser más enérgicos en las leyes, lamentablemente, porque aquí quiero sacarle el sombrero y siempre digo que los oficiales de policía municipales, el que usted quiera, deberíamos darle un premio, porque con pocos recursos hacen tanto, pero lamentablemente tenemos un sistema judicial en este momento
como una cloaca tapada que no puede ya chupar más problemas. Y entonces, lo que le decía yo en un comienzo, los jóvenes hoy en día están viendo hasta dónde yo puedo estirar esa parábola del crimen organizado o amenazas para ver qué castigo voy a recibir. Entonces, obviamente, yo pongo algo en la pizarra porque no quiero dar el examen de matemática mañana, ¿verdad? Entonces, existe ya un protocolo en Estados Unidos y yo siempre he dicho, no deberíamos cambiar nada, deberíamos aplicarlo y en el proceso ya ir viendo que no funciona, porque siempre utilizamos esa palabra que a mí me molesta mucho de tropicalizar cosas, pero al final del día somos seres humanos y la violencia, igual que en una guerra, no te mide el caos que va a ocasionar. Entonces, los directores, no solamente junto con su equipo el equipo que tienen ellos para temas de eventos críticos, no debería ser solamente ese grupo el que maneja este tipo de condiciones, pero el mismo MEP hace que sea muy difícil que yo como director pueda tomar una decisión, porque tengo que decirle al supervisor de área, el supervisor de área tiene que decir al director regional, pero más que nada descentralizar un poco las actuaciones que tiene cada director, porque nosotros no podemos, obviamente, terminar la clase solamente porque hay un mensaje, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí viene la actuación policial inmediata, qué tan rápido puede llegar la policía para ayudarme en caso de que suceda un problema. Porque si no hacemos algo, vamos a ver por lo menos 1 a 2, 3 veces por semana en distintos centros educativos del país, mensajes de miedo, obviamente, porque no queremos dar un examen o me quiero ir a la casa, porque no podemos, no tenemos las leyes necesarias. Y otra cosa muy importante es que le quitamos al docente ese poder que tenía antes, obviamente, sobre los hijos, y más bien ahora le queremos dar con un látigo cuando quieren decirle algo a los hijos, y los padres también nos hemos vuelto muy permisivos y le hemos derivado ese problema a los profesores, y los profesores están maniatados, básicamente. Don Ferdi, ya es un problema muy grande. Disculpe que lo tenga que interrumpir y cortar en su idea. Para que se despida, tenemos un minuto. En este caso, agradecerle de verdad. Un dato nada más para compartir a los ciudadanos. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes. El crimen organizado también nos están quitando muchos jóvenes. En este caso, los jóvenes necesitan esa disciplina que viene de los padres y ese respeto por las leyes, por las instituciones y demás. Cierro con usted, don Ferdi. Le escucho. Bueno, yo creo que Costa Rica todavía está a tiempo, pero se debe actuar con seriedad. La seguridad en las calles y en las escuelas ya no se resuelve con miedo ni con discursos, sino con datos, prevención, liderazgo. Si nosotros queremos proteger a nuestros jóvenes, tenemos que llegar antes que el crimen organizado, y eso significa observar, escuchar, intervenir, acompañar y proteger mejor desde las instituciones y desde las comunidades, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica es un país que se envidia a nivel Latinoamérica, pero también esa imagen se nos puede destruir muy rápidamente si no cambiamos pronto. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Santa Clara. Nos vemos el próximo martes en ¿Qué opinas? Hasta luego. Muchísimas gracias, don Ferdi. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Radio Santa Clara presentó ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La cancha de la cultura, deportes, temas sociales y políticos que abrimos de lunes a viernes a las 7 de la noche para saber ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia. Radio Santa Clara. Yeah, yeah. La emisora de la buena noticia.